Entonces, en este video voy a estar hablando del libertarismo, libertarianism, como se llama en inglés. La verdad que el libertarismo es algo que yo ya me enteré mucho, ya sabía mucho qué era, incluso antes de saber ni siquiera quién era Milei. Es algo que se está moviendo muy popular a nivel mundial. Y la verdad que siempre me pareció algo, una ideología, y lo llamo ideología porque eso es básicamente lo que es una ideología disfrazada de ciencia para que todo esté en función del capital, principalmente del capital financiero. Entonces, vivimos una época donde el discurso libertario se ha vuelto cada vez más popular. Muchos lo presentan como la respuesta definitiva a todos los males del Estado, como una supuesta revolución de la libertad individual frente al abuso de los políticos. Suena bien, suena rebelde, pero cuando uno analiza la teoría libertaria con calma, con realismo, se da cuenta de que no es más una ideología simplista, una visión ingenua del mundo, disfrazada de ciencia, económica y racionalidad. El libertarismo parte de una fantasía, la idea de que si el Estado se retira, los individuos en libertad total van a cooperar espontáneamente y crear riqueza y a generar un orden natural, justo y equilibrado. Pero el mundo real no funciona así. No todos parten del mismo punto, no todos tienen las mismas oportunidades ni el mismo acceso a recursos, ni la misma capacidad de competir. Y cuando eliminas las reglas, lo que surge no es la libertad, es la ley del más fuerte. El mercado sin control no se autorregula, se concentra. Y cuando el poder económico se concentra, lo que aparece no es libertad, sino el dominio privado. Esto es algo que completamente el libertarismo ignora, que los poderes tienden a concentrarse cuando tienen libertad, no tienen a competir, tienen a concentrarse para no competir. Entonces, esto es uno de los errores más profundos del pensamiento libertario, es su obsesión con el Estado como enemigo absoluto. El Estado es una herramienta, dependiendo de cómo la uses puede ser buena o mala. Para ellos todo lo malo proviene del Estado y todo lo bueno surge del mercado, pero eso es una simplificación peligrosa. El Estado no es intrínsecamente malo, es una herramienta, puede ser utilizado para oprimir, sí, pero también para equilibrar, proteger y garantizar oportunidades reales. Un Estado corrupto destruye, pero un Estado fuerte, eficiente y con objetivos claros puede ser la base del desarrollo de una nación. Un Estado es la manera de cómo nosotros tomamos nuestras decisiones en acción colectiva. Eso es todo. El problema no es la existencia del Estado en sí, sino quién lo controla y para qué lo utiliza. El libertarismo ignora además que los países no empiezan desde cero. No puedes desarmar un sistema social, económico y político de un día para el otro como si no fuera un programa que reinicias. Los países tienen una historia, desigualdades, compromisos, deudas, cultura. Eliminar el Estado de golpe no genera libertad, genera caos. Y en ese caos, los que sobreviven son siempre los mismos, los que ya tienen poder, capital y medios para imponer sus intereses. También hay una enorme contradicción moral en su discurso. Dicen defender la libertad, pero su modelo solo puede funcionar si hay desigualdad extrema, porque en un sistema donde todo es privatizado, solo los que pueden pagar acceden a salud, educación o justicia. El resto queda librado a la suerte o a la caridad de los poderosos. Eso no es libertad, eso es abandono. Por the libertarianism promueve la economía del sálvese quien pueda. Entonces, el liberalismo en el fondo no es una ciencia ni una teoría económica seria, es una creencia emocional. Y esto es lo que yo critico mucho acerca del liberalismo, que es pura ideología. Cuando vos hablas con un libertario o con alguien que cree en estas políticas libertarias, te hablan siempre desde la emoción, desde la ideología. Nunca te hablan de la practicidad, de cómo un sistema realmente está organizado y de cómo los poderes están involucrados. Son totalmente ingenuos a este tema. Los creyentes del libertarismo son ingenuos a este tema. Los que promovieron esta idea no. Cuando los políticos libertarios te hablan de libertad, te hablan de libertad de ellos de controlarte a vos. Libertad del poderoso de controlar al no poderoso. La libertad no es la no intervención, la libertad es la no dominación. Entonces, nace del resentimiento hacia los impuestos, de la frustración con la política y del deseo infantil de promover sin obligaciones colectivas. Promete independencia, pero lo que entrega es aislamiento. Promete prosperidad, pero lo que genera es concentración de riqueza. Promete libertad, pero lo que produce es la libertad del poderoso sobre el débil. Y lo más irónico de todo es que el libertarismo termina creando exactamente aquello que dice combatir, un Estado sometido, manipulado y controlado por los intereses privados. En un Estado mínimo no es un Estado libre, es un Estado al servicio del dinero. Esto es muy importante y lo voy a subrayar acá. Ningún país desarrollado se construyó con ideas libertarias. Ni Estados Unidos, ni Alemania, ni Japón, ni Corea del Sur. Todos tuvieron estados fuertes, planificación, inversión pública y regulación. El libre mercado fue la consecuencia del desarrollo, no su punto de partida. Pensar que Argentina o cualquier país latinoamericano va a prosperar desmantelando al Estado es desconocer por completo cómo funciona la economía moderna y cómo se construye una nación. El liberalismo no libera, solo reemplaza el control público por el control privado. Y en ese proceso destruye la igualdad, la solidaridad y el sentido
y el sentido mismo de la comunidad. Porque cuando todo se reduce a dinero, ya no hay ciudadanos, solo clientes. Y una sociedad de clientes no es una nación, es un mercado sin alma. La verdadera libertad no nace de la ausencia de reglas, sino de la posibilidad de vivir dignamente dentro de ellas. No nace del egoísmo, sino del equilibrio entre lo individual y lo colectivo. Y eso es algo que el liberalismo nunca entendió, porque su visión del ser humano es incompleta. No somos entes aislados en conciencia eterna, somos seres sociales interdependientes con capacidad de cooperar y de construir juntos. Por eso cuando escucho discursos libertarios hablando de libertad, pienso en lo mismo que decía Rusia hace siglos. El hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. Solo que hoy las cadenas ya no son el Estado, son el mercado. Y el libertarismo, lejos de romperlas, las vuelve invisibles. Lo que tiene el libertarianismo, estaba a decir el liberalismo, son dos cosas completamente diferentes. O sea, suena bien cuando lo escuchás y cuando lo tratás de explicar así, pero es una idea completamente ingenua si vos conocés más o menos cómo funciona el mundo y conocés especialmente cómo están envueltos los poderes fácticos y entendés más o menos de geopolítica y los poderes y los jugadores principales del mundo. Entonces, las personas deberían ser libres de hacer lo que quieran mientras no dañen a otros. Esto es algo mucho que te dicen, ¿no? Son hermosos en papel, pero el mundo está lleno de daños indirectos. Si una fábrica contamina un río, si las corporaciones monopolizan los mercados, si los ricos compran todos los medios, nadie te está forzando. Pero igual estás siendo perjudicado por la concentración del poder y del dinero. El libertarismo ignora esas formas sistemáticas de coerción y solo se enfoca en la coerción directa del Estado. Ese es su punto de ciego más grande. El libertarianismo malinterpreta el poder. Los libertarios creen que el principal enemigo de la libertad es el gobierno, pero el capitalismo moderno, las corporaciones suelen ser mucho más poderosas que la mayoría de los estados. Si todo es privado y desregulado, no obtenés libertad, obtenés gobiernos privados. Google, Exxon, BlackRock, etcétera, que deciden qué podés y qué no podés hacer. Hay tres compañías principales, BlackRock, State Street y Vanguard, que tienen el control mucho más que varios gobiernos juntos, incluso más que el gobierno estadounidense. El mercado no elimina el control, simplemente lo traslada a quien tiene dinero. El libertarismo asume un punto de partida justo, y esto hablé un poquito antes. El pensamiento libertario no solo tiene sentido si todos parten de la misma base, con igual acceso a capital, educación, oportunidades y información. Pero eso nunca fue cierto. La mano invisible del mercado que ellos tanto hablan, que tanto adoran, no puede corregir la desigualdad estructural si empieza desde la desigualdad. Las sociedades no solo son unidades económicas, se construyen sobre la confianza, la infraestructura compartida y la identidad colectiva. El libertarismo trata a los seres humanos como agentes económicos aislados, no como seres sociales. Pero el progreso humano vino de la cooperación, de la inversión común, no de que cada uno actúe solo. O sea, esto es muy interesante cada vez que escuchas a un libertario diciendo no, que se junten los vecinos y hagan los puentes, o que se junten los vecinos y hagan las veredas, o que se juntan los vecinos y hagan los acueductos, o que pavimenten las calles. Yo la verdad no entiendo cómo vienen a decir estas cosas y ellos piensan que vos decís, o sea, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Te estás escuchando a vos mismo? Pero se les lavaron tanto el cerebro que ellos piensan que esto tiene sentido. El libertarismo casi siempre termina beneficiando a los ricos, porque son los únicos que pueden verdaderamente ser libres cuando todo está privatizado. Los pobres no obtienen libertad del Estado, obtienen abandono. No es libertad, es de protección. El libertarismo confunde la libertad de algo con la libertad para hacer algo. La verdadera libertad requiere poder, oportunidad y estructura, no la ausencia de reglas. Como dije antes, la libertad no viene de la no intervención, viene de la no dominación. Ok, entonces vamos a repasar los principales puntos acerca de esto. Ignora que los mercados tienden a concentrarse naturalmente. En el mundo real los mercados no son entornos de competencia perfecta, sin reglas, sin límites y sin un Estado que arbitre. Los más grandes terminan comprando o aplastando a los más chicos. ¿El resultado? ¿Y qué termina siempre por estas políticas? Oligopolios o monopolios, donde unos pocos controlan precios, medios, recursos y decisiones políticas. Esto no es libertad económica, esto es feudalismo moderno. Ignora que ya existe un sistema establecido. Los libertarios creen que pueden reiniciar la economía desde cero, como si fuera un videojuego. Pero los países tienen estructuras, historias, deudas, desigualdades y contratos sociales. No puedes privatizar todo de la noche a la mañana sin generar caos, pobreza y concentración brutal del poder económico. Los países no se manejan con teorías de manual, sino con realidades humanas y políticas. Confunden libertad con anarquía económica. Otra vez, el mercado sin regla no es libertad, es jungla. Si no hay Estado, gana el más fuerte, el más violento o el más rico. Y eso destruye las condiciones mínimas de una sociedad civilizada. Los libertarios piensan que la regulación es enemiga de la libertad, cuando en realidad las reglas son las que permiten que todos puedan competir y prosperar. Romantizan el mercado y demonizan el Estado.
Para ellos, el mercado es puro, racional y justo. El Estado es corrupto, ineficiente y opresor. Pero el mercado también está lleno de corrupción, manipulación y poder concentrado. Ambos, mercado y Estado, pueden ser buenos o malos dependiendo de quiénes los controla y con qué propósito. El problema es creer que eliminando a uno mágicamente se limpia el otro. Reducen la realidad humana a incentivos económicos. Los libertarios creen que todo se explica por oferta y demanda. Pero las personas no son calculadoras racionales. Tenemos emociones, miedos, aspiraciones, cultura, empatía, comunidad. Si todo se mide en dinero, destruís lo que hace que una sociedad funcione, el tejido social. Subestiman el rol del Estado en construir prosperidad. Ningún país desarrollado, y esto es algo con lo que me siento bastante, lo cual lo sé mucho y me frustra mucho que mucha gente no entienda esto, ningún país desarrollado del mundo llegó a ser potencia con ideas libertarias. ¿Okay? Ninguno. Todos tuvieron un Estado fuerte, todos invirtieron muchísimo en infraestructura, todos tuvieron planificación estratégica, todos tuvieron inversión pública, todos tuvieron fuertes industrias nacionales. El libre mercado vino después de toda esta base sólida. Suponen que eliminar el Estado eliminará la corrupción. Grave error. Lo único que cambia es quién corrompe a quién. En lugar de burócratas corruptos, tenés empresarios corruptos sin control. Y cuando el Estado se retira, el vacío lo llena de dinero, no la ética. Es una ideología emocional, no racional. Aunque ellos digan que son racionales y científicos, y ellos se creen que son súper racionales diciendo esto, el libertarismo es profundamente emocional. Se alimenta del resentimiento hacia el Estado, de la bronca contra los impuestos y de la fantasía del hombre libre que no le debe nada a nadie. Pero eso es una visión infantil de la libertad. En la vida real todos estamos conectados y dependemos de un marco común. El libertarismo pretende presentarse como una teoría racional, científica, casi matemática sobre la libertad. Yo por eso siempre digo, es pura ideología disfrazada de ciencia para que todo esté en función del capital y principalmente el capital financiero. El mundo está manejado por el capital, pero esto es algo para otro video. Una ideología romántica e ingenua que no tiene ningún sentido en la práctica. Es un conjunto de ideas diseñadas para sonar profundas, pero completamente desconectadas de la realidad en la que vivimos como sociedad. Ignora cómo funcionan los países, cómo se estructura el poder, cómo se sostienen las economías modernas y cómo realmente se construye una convivencia entre millones de seres humanos. En su obsesión por eliminar el Estado, el libertarismo no entiende lo más básico, que el Estado no es el enemigo, sino el reflejo imperfecto de una sociedad intentando organizarse. El Estado no es una entidad maligna que oprime, sino una herramienta que, bien utilizada, puede proteger, equilibrar y crear las condiciones para que todos puedan prosperar, no solo unos pocos. El problema no es su existencia, sino su captura por intereses privados, justamente lo mismo que el libertarismo libera sin control. La teoría libertaria se derrumba en el momento en que choca con la realidad humana, porque el mundo no es una hoja en blanco donde los individuos pueden empezar de cero y competir libremente. El mundo es desigual, heredado, estructurado y profundamente marcado por el poder. Pretende que la libertad se alcance eliminando las reglas, es una fantasía peligrosa. En la práctica, cuando el Estado se retira, el poder no desaparece, se privatiza. Y lo que surge no es un mercado libre, sino una oligarquía disfrazada de libertad, donde los más ricos hacen las reglas y los demás se adaptan o mueren compitiendo entre sí. Esa es la ironía más grande del liberalismo. Dice defender la libertad del individuo, pero en realidad solo libera al capital. Habla de independencia, pero produce dependencia. Habla de justicia, pero genera desigualdad. Y habla de meritocracia, cuando lo único que perpetúa es la concentración del privilegio. El libertarismo ignora por completo cómo están formadas las sociedades modernas, olvida que las ciudades existen porque cooperamos, no porque competimos, que las carreras, los hospitales, las universidades y las leyes no fueron creadas por el mercado, sino por una visión colectiva de bienestar, que una nación no se construya con individuos persiguiendo su propio interés, sino con comunidades dispuestas a crear reglas comunes, sacrificios compartidos y metas colectivas. Y sobre todo, ignora que la libertad real no es la capacidad de hacer lo que quieras, sino la posibilidad de vivir con dignidad dentro de un sistema justo. Un sistema donde la salud, la educación y el trabajo no sean privilegios, sino derechos básicos. Un sistema donde el progreso no dependa del apellido que llevas ni del dinero con el que naciste, sino de tu esfuerzo y de tu talento. El libertarismo no entiende al ser humano. Cree que todos estamos aislados. Cree que somos entes aislados, máquinas racionales que se mueven por incentivos económicos, pero los humanos no somos ecuaciones. Somos seres sociales emocionales interdependientes. Necesitamos comunidad, propósito y sentido de pertenencia. Sin eso, en lo que queda no es libertad, es vacío.
El libertarismo fracasa porque parte de una visión reduccionista de la existencia pretende explicar la sociedad con las mismas reglas con las que estudia una empresa, y eso es absurdo. Un país no es una empresa, una ciudad no es un mercado, y los ciudadanos no son consumidores, son personas con derecho, con historia, con valores y con necesidades que el mercado no puede ni quiere resolver. El mercado es muy bueno como siervo, pero no como amo. La verdad es que una sociedad justa no nace de la desregulación, sino del equilibrio, del entendimiento de que la libertad necesita límites, que el mercado necesita reglas y que el poder necesita control. Solo así se construyen países donde la mayoría viva bien y no solo una minoría privilegiada. Un país donde la gente tenga oportunidades, donde la educación no dependa del bolsillo, donde la salud no sea un lujo y donde el trabajo no sea una condena. No todo es una mercancía, esto es algo que los libertarios tienen que entender. Esto no se logra dejando en manos del mercado. O sea, el mercado no puede solucionar todo. El mercado está lidiado por el motivo a la ganancia. Si no hay ganancia en construir un puente en el medio del campo donde ayuda a una comunidad pequeña, el mercado no va a llegar ahí. Eso se logra con un Estado que sirva para la gente, no a los intereses, con una sociedad que valore lo público, lo común, lo colectivo, porque la libertad no se trata de destruir al Estado, sino de transformarlo, de convertirlo en una herramienta que garantice que la libertad sea posible para todos, no para los que ya nacieron libres por su posición social o económica, o no solamente para los que tengan plata para hacer ciertas cosas. El libertarismo, en su forma más pura, es una utopía del egoísmo. Una idea que puede parecer elegante en un libro o una charla de café, pero que se vuelve cruel cuando se aplica a la vida real, porque en la práctica sus promesas de libertad terminan en desigualdad, sus ideales de justicia terminan en concentración y su discurso de meritocracia termina justificando la miseria de millones. Por eso el libertarismo no representa el futuro, sino un retroceso ideológico, un regreso al pasado donde los poderosos mandaban sin límites y los débiles eran libres solo para sufrir en silencio. En una doctrina que confunde el individualismo con la libertad y la competencia con el progreso. Y mientras siga existiendo esa confusión, seguirán existiendo las mismas cadenas, solo que con un nuevo nombre, el mercado. La verdadera libertad no se alcanza destruyendo lo colectivo, sino fortaleciéndolo. No se alcanza rompiendo las reglas, sino creando reglas justas. Y no se alcanza gritando libertad, mientras unos pocos dominan todo, sino construyendo un sistema donde esa palabra signifique algo para todos, no solamente libertad para unos pocos. Porque una sociedad donde solo unos pocos son libres no es una sociedad libre, es una jaula con paredes de oro donde el resto trabaja creyendo que vive en un país próspero, mientras en realidad alimenta el poder de los mismos de siempre. Y eso justamente es lo que el libertarismo nunca quiso admitir, que su libertad no libera a nadie, solo cambia de amo. Bueno, espero que este video haya dado por lo menos una diferente idea de qué es el libertarismo y por qué es simplemente una ideología disfrazada de ciencia, de la cual no tiene ni el más mínimo sentido en la práctica, nunca lo va a tener, ningún país se desarrolló con teorías libertarias. Se desarrollaron todos los países que se desarrollaron, Europa, Japón, China, que se desarrolló un montón, Estados Unidos, etcétera, todos se desarrollaron por tener un Estado fuerte, por tener un montón de obra pública, por tener un montón de inversión en infraestructura y por hacer cosas que todos estos tipos que se dicen ser libertarios no quieren hacer.